Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Hoy 25 de julio celebramos la fiesta litúrgica de Santiago Apóstol, el llamado Santiago el Mayor. Es una fiesta entrañable porque cada vez que celebramos a uno de los apóstoles, en realidad estamos celebrando a la Iglesia, estamos celebrando el origen de nuestra fe, el fundamento en el que se apoya todo, toda la Iglesia. Claro, el principal fundamento es Cristo Jesús y su Espíritu, que es el que nos convoca y es el que vivifica y conduce a la Iglesia, pero desde luego que los apóstoles fueron los primeros testigos de la enseñanza del Señor Jesús, los testigos que recibieron en primer lugar esa fuerza de lo alto, el Espíritu Santo, y quienes transmitieron el don del sacerdocio a la Iglesia, y por eso se dice que los apóstoles son como los 12 pilares en los que se apoya el edificio de la Iglesia. Particularmente es significativa la fiesta que hoy celebramos porque Santiago Apóstol el Mayor fue el primero que refrendó su testimonio con su propia vida. Ya en el año 43 o 44, Herodes Agripa lo mandó decapitar. Por eso es que en la liturgia de hoy escuchamos textos de las Sagradas Escrituras que nos hablan de este morir con Cristo. Así, por ejemplo, escuchamos de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios lo siguiente. Hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que la fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos, nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no vencidos. Llevamos siempre y en todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un continuo estar expuestos a la muerte a causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de modo que la muerte actúe en nosotros y en ustedes la vida. Este pasaje nos recuerda tantas cosas que son buenas para nuestra vida cristiana. La primera es a no tener miedo de que el apóstol, el discípulo, el seguidor de Jesús, siempre se encuentra con la oposición del mundo. Pero nosotros no nos desesperamos, no debemos angustiarnos cuando miramos que hay gente que se opone a la obra del Señor Jesús, que se opone a la iglesia, que la denigra, que se burla, porque eso ya lo sabemos. Y tampoco debemos espantarnos de que nosotros mismos experimentamos en nuestra propia vida, en nuestra propia carne mortal, la fragilidad que es causa del pecado o que es causada por el pecado y también que es causa de pecado, porque ya lo sabemos, ¿no? En nosotros llevamos un tesoro maravilloso, el tesoro de la gracia, el tesoro de ese mensaje que tenemos que transmitir como los apóstoles a la generación presente, a nuestros contemporáneos, a todo aquel que se cruza con nosotros, un mensaje que es maravilloso, pero lo llevamos en una vasija de barro que somos nosotros mismos. Y esto para un alma cristiana no puede ser un descubrimiento. Todos nosotros tenemos ya experiencia de nuestra fragilidad, experiencia de nuestra miseria, experiencia de cuán frágiles somos, que tenemos los pies de barro y nos rompemos, nos caemos. Pero si Dios permite esto es precisamente por eso que dice el apóstol San Pablo.
para que quede de manifiesto que esta fuerza extraordinaria no proviene de nosotros mismos. Tú con toda tu elocuencia, tú con todos tus estudios, tú con toda tu bonomía, no conviertes a nadie, ni siquiera a tus hijos, ni siquiera a tu esposo o a tu esposa, a los que tienes cerca, si no es el Señor el que lo hace a través de ti. Pero es el Señor y esto ya nos da una regla. En primer momento, lo primero para nosotros es buscar la unión con Cristo Jesús. De eso se trata la vida cristiana, de estar unidos a Cristo Jesús. Pero luego también nos da otra indicación y es que en la medida en que estamos unidos a Cristo Jesús, también en su muerte, es que entonces estamos verdaderamente identificados con Él y entonces puede actuar la vida de Jesús en los demás. Y entra aquí todo el tema de la mortificación. La unión con Cristo, la santidad, consiste justamente en unirse a la cruz de Jesús y vivir con Él su resurrección. Y en orden a ese fin es que es necesaria la mortificación, porque como diría el catecismo de la Iglesia Católica, el camino de la perfección pasa por la cruz. No hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. El progreso espiritual implica la ascesis y la mortificación que conducen gradualmente a vivir en la paz y el gozo de las bienaventuranzas. Y San José María, escriba, el fundador del Opus Dei, nos decía también, sin mortificación no hay felicidad en la tierra. Y un día sin mortificación es un día perdido. Así nos dice en dos puntos de surco, el 983 y el 988. De manera es que convéncete de una vez, ahorita que estamos en la presencia del Señor, si quieres ser santo, si quieres dar frutos, si quieres que tu vida deje huella sobre la tierra y que verdaderamente desarrolles esa misión que como cristianos tenemos de transmitir a nuestra generación, en primer lugar a los que tenemos cerca, pero a todos los hombres que podamos, el mensaje de la salvación, tenemos que vivir, así como vivimos la oración, tenemos que vivir la mortificación. La mortificación hace referencia a la acción de vencernos en algo, de privarnos en algo, de renunciar a algo. O como dice el diccionario de la Real Academia Española, es la acción encaminada a dominar las pasiones y deseos. Y desde esta perspectiva, la mortificación hace referencia al hecho de que el hombre crece y se desarrolla adecuadamente, gobernando según la razón sus instintos y su vida afectiva, de manera que la vida se oriente cada vez más hacia un ideal que merezca la pena de ser vivido. La realidad es que, como nos recuerda también San José María, ningún ideal se hace realidad sin sacrificio. Y esto es así, todos tenemos experiencia de esto. Estamos entonces ante una experiencia humana básica, aunque en el lenguaje cristiano tiene connotaciones propias, ¿no? En la medida en que esa experiencia es vivida con relación a la muerte de Cristo, y eso es lo que le da su valor, porque no se trata solamente de una especie de espíritu, ¿cómo decir?, que le gusta hacerse sufrir, ¿no? De hacerse harikiri, de estar allí, de viviendo como faquires, ¿no? Sino que la razón de la mortificación es el amor, es la unión con Cristo Jesús, es llevar en nuestro cuerpo, es llevar en nuestra vida la muerte de Cristo para que se manifieste la resurrección. Necesitamos de la mortificación por varios motivos. En primer lugar, para dejarnos guiar por el Espíritu y vivir según el Espíritu, como nos dice San Pablo en la carta a los Romanos. Hermanos, no somos deudores a la carne para vivir según la carne, porque si vivimos según la carne, moriremos. Pero si con el Espíritu mortificamos las obras de la carne, viviremos, porque los que se rigen por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Vivimos la mortificación para vivir con Cristo y en Cristo, como dice también el mismo apóstol en la carta a los Corintios. Llevamos, que acabamos de leer, ¿no? Llevamos siempre en nuestros cuerpos por todas partes el morir de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo.
Vivimos la mortificación para arrancar las raíces de las tendencias desordenadas que el pecado ha hecho crecer en el espíritu. Y dice San Pablo en la carta a los Colosenses, hagan morir los miembros del hombre terreno que hay en ustedes, la fornicación, la impureza, las pasiones deshonestas, la concupiscencia desordenada y la avaricia que viene a ser una idolatría. Vivimos la mortificación o tenemos necesidad de la mortificación para contribuir con nuestra propia vida a la realización en la historia de la misión de Cristo. Como dice el mismo apóstol San Pablo en la carta a los Colosenses, completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo en beneficio de su cuerpo que es la iglesia. Entonces, fíjate, Cristo resucita en nosotros y nos hacemos copartícipes de su cruz y de su muerte. Por eso debemos amar la cruz, la entrega, la mortificación, de esa manera, no ya a pesar de nuestra miseria, sino en cierto modo a través precisamente de nuestra miseria, de nuestra vida de hombres hechos de carne y de barro, se manifiesta Cristo en ese esfuerzo por ser mejores, por realizar un amor que aspira a ser puro, por dominar el egoísmo, por entregarnos más plenamente a los demás, haciendo de nuestra existencia un constante servicio. Y bueno, ¿dónde vamos a vivir la mortificación? Pues hay una mortificación activa y una mortificación pasiva. La mortificación pasiva es soportar por amor pues las contradicciones, los alfileretazos que todos los días se presentan sin que lo busquemos, ¿no? A veces pequeños, a veces pueden ser situaciones más grandes. Pero también la mortificación activa, el hecho concreto de que tú en la oración y con la ayuda de tu director espiritual puedas, de tu confesor, puedas identificar aspectos concretos en los que puedes mortificarte por amor. Cosas pequeñas, especialmente cosas que ayuden a hacer la vida más agradable a los demás. Piensa, por ejemplo, en comer un poquito menos de aquello que te gusta o comer un poquito más de aquello que no te gusta, en sonreír cuando no tendrías ganas de hacerlo, en cumplir con tus obligaciones de Estado, en cumplir con el horario, hacer tus tareas a tiempo sin postergar las cosas para después, el responder con amabilidad cuando tendrías ganas de responder eh, con malos tonos porque estás cansado, etcétera. Hay tantas cosas que podemos hacer, como incluso alguna vez si estás joven, tomarte un buen baño con agua fría y lo ofreces al Señor por alguna intención concreta, por el Papa, por sus intenciones, como también pues buscar la manera de hacer un momento de oración de rodillas, etcétera, ¿no? Pero se trata de que la mortificación sea en tu vida como el latir del corazón, decía San José María, que verdaderamente todo el tiempo estemos identificándonos con la cruz de Jesús para que los demás vivan felices, vivan en paz. Por eso es que la mejor mortificación es la que no mortifica a los demás, es la que ayuda a que los demás puedan vivir una vida serena, en paz, aunque nosotros nos fastidiemos un poquito para que eso ocurra. Pues vamos a pedir a nuestra Madre Santa María, que estuvo al pie de la cruz, que ella nos ayude para que vivamos siempre esta mortificación activa, pasiva. Hoy no hemos hablado de la mortificación interior, que también es toda una fuente de identificación con la cruz de Jesús, pero que la Madre de Dios nos ayude también a nosotros a estar siempre al pie de la cruz, a subir con Jesús a la cruz. Y entonces verás qué maravilla, porque viviremos la Eucaristía más plenamente y además estaremos arrancando nuestros vicios, creciendo en virtudes, dominando nuestras pasiones, dejando abonando el terreno para que el Espíritu Santo pueda hacer mejor su obra y sobre todo estaremos unidos a Cristo Jesús para completar en nuestra propia carne cualquier cosa que falta a los sufrimientos de Cristo en beneficio de su cuerpo que es la iglesia. Así sea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.